Durante 10 años, Theodore Walsh arregló lo que Scarlett Horn rompía. Cada motor defectuoso que su empresa enterraba en silencio, los que fallaban en las emisiones, los que se agrietaban bajo presión, los que habrían terminado con carreras si hubieran salido a la luz, terminaba en cajas al fondo de su taller. Sin prensa, sin rastro de papeles, solo Theodore, sus herramientas y una hija que se dormía con el sonido de las llaves. Nunca se quejó. Guardó cada registro. Y cuando el imperio de Scarlett Horn finalmente se derrumbó bajo sus propias mentiras, ella no tuvo otro lugar a donde ir más que a su puerta. Él había arreglado todo lo que ella había roto. Ahora necesitaba que arreglara la única cosa que ella no podía, su verdad. La ciudad de Dunbar, Ohio, no pedía mucho a sus habitantes. Solo trabajo, paciencia y el buen sentido de saber que valía la pena conservar. El taller Walsh Auto Repair estaba en la esquina de Maple y la Novena, un edificio de una sola planta con techo de hojalata verde que vibraba suavemente con el viento y un letrero pintado a mano que Theodore nunca había cambiado desde el día en que lo colgó. La pintura se había desvanecido a un verde oliva suave y las letras se inclinaban ligeramente hacia la izquierda, pero Theodore nunca se molestó en arreglarlo. Había cosas más importantes que reparar. Se levantaba antes de las 6 todas las mañanas. La alarma era innecesaria. Su cuerpo había aprendido la hora como un mecánico aprende un motor, desde dentro, por sensación. Preparaba café en la misma taza astillada que usaba desde hacía 9 años, se vestía en la oscuridad y luego recorría el pasillo hasta la habitación de su hija. Luna tenía 6 años, una maraña de rizos oscuros que peleaban con el cepillo cada mañana y un oso de peluche al que llamaba Bolt y que la acompañaba a todas partes. Theodore se sentaba al borde de la cama, pasaba el cepillo con suavidad por los rizos y ella despertaba poco a poco, con los ojos aún medio cerrados y una mano ya buscando a Bolt. ¿Camiones Horloy? Preguntaba una mañana, sin levantar la vista, como preguntan los niños las cosas que ya saben. Theodore terminó de atarle el último mechón. Probablemente. La dejaba en casa de Grace Tidman a las 6:30 pasadas. Grace tenía 53 años, vivía a 2 cuadras y era su contadora desde el segundo año del taller. No tenía hijos propios y, sin decirlo nunca en voz alta, había llenado un espacio en la vida de Luna que ninguno de los dos había nombrado. Luego Theodore regresaba al taller, abría la puerta enrollable y comenzaba su día. El grupo automotriz Horn ocupaba una torre de vidrio de 40 pisos en el centro de Columbus, a 40 millas al este de Dunbar. Scarlett Horn había tomado la empresa de su padre a los 31 años y en los 5 años siguientes la había convertido en algo que su padre no habría reconocido. Estaba en su escritorio a las 7:30 todas las mañanas, con una chaqueta negra y las proyecciones trimestrales ya cargadas en la pantalla. Las reuniones no empezaban tarde. Las decisiones no se demoraban. En la empresa se decía que Scarlett Horn tenía 2 velocidades, adelante y más rápido. Pero cada jueves, una furgoneta gris de carga con división de piezas Horn pintado en el lateral recorría las 40 millas hasta Dunbar y se detenía en Walsh Auto Repair. El conductor, siempre distinto, siempre callado, descargaba entre 3 y 7 motores, dejaba un pequeño sobresellado encima de la pila y se marchaba. El sobre contenía dinero en efectivo y una sola hoja con un número de referencia de devolución de piezas. Sin firma, solo un sello de goma. Sin factura oficial. Solo los motores, el sobre y el entendimiento de que Theodore Walsh no haría preguntas. Había aprendido a no preguntar. Esa lección le había salido cara. Grace Tidman observaba recibir el envío aquel jueves por la mañana desde la puerta del taller, con las gafas de lectura subidas en la frente y una carpeta manila en la mano. La unidad que enviaron la semana pasada, dijo cuando la furgoneta se fue. Saqué el código de fabricación. Es la tercera del mismo lote en 5 meses. Theodore se agachó junto al motor más cercano y pasó 2 dedos por la pared del cilindro. No respondió de inmediato. Lo sé, dijo al fin. Etiqueté las otras 2 de la misma forma. Grace abrió la carpeta y se la tendió. Dentro había fotografías, notas manuscritas y una hoja impresa con los códigos de producción resaltados en marcador amarillo. Lo había hecho en silencio, en su tiempo libre, porque era de esas personas que creían que las cosas debían documentarse aunque la documentación no sirviera para nada inmediato. Theodore tomó la carpeta y la miró largo rato. Guárdala con las demás, dijo. Había repetido esas mismas palabras cientos de veces en 10 años. Grace siempre obedecía y ninguno de los dos había hablado nunca para qué eran las demás, pero ambos lo sabían.
La habitación de almacenamiento del fondo del taller tenía 5 grandes archivadores pintados de un azul pálido que Theodore había elegido sin saber exactamente por qué. Ese color era casi idéntico al de la sala de descanso de la planta de ingeniería de Horn, donde había trabajado 12 años, el lugar donde comía, escribía informes y, un martes de marzo de hacía 11 años, había discutido con un hombre llamado Oliver Mars sobre un fallo estructural en la serie de motores HX4. Theodore Walsh había sido ingeniero senior de diseño de motores en Horn Automotive antes de ser dueño de un taller. Era bueno en su trabajo, no del modo que recibe elogios en los pasillos, sino del modo callado y preciso que evita que las máquinas fallen. El HX4 había sido en gran parte suyo, la geometría de la cámara de combustión, la secuencia de distribución de válvulas, la composición exacta de la aleación en la pared del cilindro. Había trabajado en esos problemas durante 2 años y, cuando el motor entró en producción, su nombre aparecía en los documentos internos de diseño. Luego su esposa Claire murió en un accidente de tráfico un martes por la noche de noviembre. Luna tenía 8 meses. Theodore pidió una licencia de emergencia, luego la extendió, y cuando finalmente reapareció, la empresa se había reestructurado. Oliver Mars, entonces subdirector de la división de productos, había quitado en silencio el nombre de Theodore de las solicitudes de patentes y reasignado el crédito a un equipo que él nunca había dirigido. Para cuando Theodore entendió lo sucedido, no tenía dinero para abogados ni fuerzas para luchar. Abrió el taller en su lugar. La primera entrega de Horn llegó 14 meses después. Entendió inmediatamente lo que significaba. Los motores que se enviaban en silencio a un pequeño taller de pueblo no eran devoluciones normales por desgaste. Eran unidades con fallos sistemáticos, el mismo fallo que él había señalado en un informe técnico en la primavera anterior a su licencia, un informe que Oliver Mars había firmado y luego hecho desaparecer. Alguien dentro de Horn usaba el taller de Theodore como ruta de eliminación, sacaban las unidades defectuosas del inventario interno antes de que alguna auditoría regulatoria las detectara y las enviaban a talleres externos donde se reparaban o desguazaban sin rastro que llevara de vuelta a la empresa. Theodore era ese taller externo. Tenía el conocimiento técnico para manejarlo sin hacer las preguntas equivocadas, necesitaba el dinero y Oliver Mars conocía muy bien ambas cosas. Así que Theodore aceptó los sobres. Hizo el trabajo y, cada vez, anotó todo, código de unidad, número de lote, patrón de fallo, fecha de recepción, costo de materiales, análisis de causa raíz. Lo archivó en los gabinetes azules, una carpeta por entrega, organizada por año. Lo hizo porque era de esas personas que no tiran los datos y porque, en algún lugar debajo del agotamiento de criar solo a una niña pequeña y llevar solo un negocio, siempre había creído, sin articularlo del todo, que los datos importarían algún día. Aquella noche, sentado en el banco de trabajo con Luna dormida al fondo del pasillo y una sola lámpara encendida sobre los archivadores, pasó el pulgar por las pestañas de las carpetas del año en curso. 6 años de números de lote que coincidían con la serie de fallos que había documentado en el informe que Oliver Mars había enterrado. 10 años de evidencia de que el problema nunca se había solucionado, solo escondido. No se sentía virtuoso. Se sentía cansado de la forma particular de un hombre que ha cargado un peso que nunca fue suyo y que nunca lo ha soltado porque soltarlo significaría abandonar la única cosa honesta que le quedaba. Cerró el gabinete y fue a ver a Luna. La noticia estalló un miércoles por la mañana de octubre. Theodore estaba cambiando un calibrador de freno en la camioneta de un cliente cuando Grace salió de la oficina sosteniendo el teléfono a distancia, como si la pantalla contuviera algo que requería espacio. 340.000 vehículos, dijo. 7 accidentes, 2 de ellos graves. Theodore dejó el calibrador. Ya sabía qué vehículos. Ya sabía qué serie de motores. Lo sabía porque lo había estado escribiendo durante 10 años. Miró los archivadores azules visibles a través de la puerta abierta del almacén y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir lo que había estado cargando. Dentro de la torre de vidrio en Columbus, el colapso no fue lento. Ocurrió como fallan las estructuras, invisible durante mucho tiempo y luego todo de golpe. El anuncio de la retirada de vehículos activó una investigación. La investigación sacó a la luz comunicaciones internas y, en 72 horas, las acciones habían caído un 60%, los teléfonos dejaron de sonar de la forma normal y empezaron a sonar de la otra forma, la que significaba abogados. Scarlett Horn estaba en su oficina a las 11 de un jueves por la noche, con las luces apagadas y la ciudad abajo siguiendo su ritmo como si nada hubiera pasado. Había leído todos los documentos que su equipo legal le había enviado en los últimos 3 días.
Había leído los expedientes de retirada, los informes de accidentes, el resumen preliminar de la investigación, y había leído, esto era lo que no dejaba de volver a ella, un memorándum de 2002 escrito por un ingeniero senior llamado Theodore Walsh advirtiendo sobre un fallo en la pared de la cámara de combustión del HX4 que podía causar grietas progresivas bajo carga sostenida. El memorándum había sido recibido y firmado por Oliver Mars. Nunca había llegado a su escritorio. Su abogada, una mujer compacta y precisa llamada Diana Cole, le había llamado esa tarde con una evaluación directa. Para sobrevivir a lo que venía, Scarlett necesitaba un testigo técnico independiente, alguien que pudiera demostrar desde fuera de los registros de la empresa que el fallo era estructural, antiguo y que la decisión de ocultarlo se había tomado por debajo del nivel ejecutivo. La única persona fuera de Hon Automotive que había manejado esos motores y que tenía el conocimiento técnico para hablar de sus patrones de fallo era Theodore Walsh. A la mañana siguiente, Scarlett Hon condujo ella misma hasta Dunbar. Hacía 4 años que no conducía sola. Theodore estaba debajo de una camioneta cuando el sedán negro entró en el estacionamiento. Oyó la puerta abrirse y cerrarse y el sonido particular de tacones sobre el concreto, no el golpe inseguro de alguien que no conoce los talleres, sino un sonido deliberado y medido. Se deslizó fuera de la camioneta y se levantó. Ella se veía diferente a la foto de la sección de negocios. La chaqueta era de la misma calidad, pero la postura no. Su cabello estaba arreglado, pero no recientemente. Había sombras bajo sus ojos que hablaban de un cansancio que el sueño no arregla. Theodore Walsh, dijo. No era una pregunta. Sé quién es usted, respondió él. Tomó un trapo del banco y se limpió las manos. No extendió la mano. 10 años recibiendo motores rotos de su empresa. Solo que nunca había tenido a nadie que los llamara así en voz alta. La frase cayó exactamente como él quería, no como un ataque, sino como un hecho. Scarlett Hon había venido preparada para muchas cosas. No había venido preparada para un hombre que no necesitaba impresionarse con ella. Le dijo lo que necesitaba, un testigo técnico, una voz independiente. Documentación que mostrara que el fallo estaba diseñado, no decidido, que era anterior a su mandato, que era estructural, que alguien lo había sabido y lo había ocultado deliberadamente. Theodore escuchó sin interrumpir. Luego dijo. ¿Qué me ofrece? Ella le dio una cifra. Él miró hacia la puerta abierta del taller, donde Grace Tigman caminaba con Luna en círculos lentos por el estacionamiento, la manita de la niña en la suya y Bolt bajo el otro brazo. Eso no es lo que necesito, dijo. ¿Entonces qué? Se volvió hacia ella, no con crueldad, pero con la franqueza de alguien que había pasado una década en una habitación con la verdad y ya no podía fingir. Necesito que se siente y mire 10 años de registros conmigo, dijo. Y necesito que me diga, cuando termine, si realmente lo sabía. Ella no respondió de inmediato. El momento se sostuvo. Entonces Luna abrió la puerta lateral desde el estacionamiento y los miró con la alegre curiosidad de una niña de 6 años que aún no ha aprendido que algunas habitaciones están tensas. Papi, dijo, ella viene a arreglar un auto o a romper uno. La boca de Theodore se movió en algo que no llegó a ser sonrisa. Vuelve con Grace, cariño. Luna estudió a Scarlett un segundo más con sus enormes ojos oscuros y se retiró. La puerta se cerró. Los archivadores azules ocupaban toda la pared del fondo del almacén y parte de la lateral. Scarlett se quedó en la puerta un momento antes de entrar. Theodore abrió el primer gabinete, el del año de la primera entrega. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa de trabajo. Fotografías, hojas manuscritas, formularios de análisis impresos, todo fechado, todo firmado. Este llegó un martes de febrero, dijo. Código de lote 7743 hecho. Pared de cámara de combustión, grieta fina consistente con el patrón de fallo que documenté en el informe interno que escribí en marzo del año anterior. Puso el dedo en una línea de las notas manuscritas. Lo reconocí la primera vez que lo vi. Yo había diseñado ese motor. Sabía exactamente qué tolerancia se había comprometido. Scarlett se inclinó. Podía leer los códigos de lote. Había pasado 3 días leyendo códigos de lote. Este código, dijo lentamente, está en la lista de retirada. La mayoría lo están. Pasó al siguiente gabinete. Tengo registros de 10 años. Cada unidad, cada código de lote, cada análisis de fallo. Todo cruzado con el archivo original de diseño del HX4, del que guardé una copia personal porque era mi trabajo. Lo dijo sin amargura.
Era simplemente verdad. Scarlett se sentó en el viejo taburete junto a la mesa. Tomó una carpeta de los años intermedios y comenzó a leer. Theodore no la apresuró. Se quedó en el otro extremo de la mesa con los brazos cruzados y la dejó avanzar a su ritmo. Le tomó casi 2 horas. Cuando dejó la última carpeta, su expresión había cambiado de formas difíciles de nombrar. Parecía alguien que había cargado una versión de una historia durante mucho tiempo y acababa de recibir una versión distinta, que coincidía con los hechos de un modo en que la suya no lo hacía. Oliver recibió tu informe original, dijo. ¿Antes de tu licencia? Sí. Y luego empezaron a llegar motores aquí. 14 meses después de que me fui. La primera entrega fueron 3 motores. Mismo lote. Mismo fallo. Lo enviaba a ti porque, se detuvo. Porque yo tenía las habilidades para manejarlo sin hacer las preguntas correctas, dijo Theodore. Y porque sabía que necesitaba el dinero. Y porque, si algo salía a la luz, un dueño de taller que recibía pagos en efectivo sin declarar sería un testigo mucho peor que un director financiero. Scarlett guardó silencio largo rato. A través de la pared del almacén se oía el sonido tenue de Luna cantando algo sin melodía en el estacionamiento. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Scarlett. 6. Un silencio con peso. Lo siento, dijo Scarlett. Theodore la miró. ¿Le pides disculpas a Luna o a mí? Ella no respondió de inmediato, y eso, pensó Theodore, era al menos una respuesta honesta. Se quedó en Dunbar. No había otro lugar a donde ir. Los medios rodeaban su edificio y su abogada le había aconsejado no volver hasta que se completara el expediente preliminar. Tomó una habitación en el motel al final de la carretera principal y llegaba al taller todas las mañanas a las 8. Trabajaban juntos en los registros, Theodore, Scarlett y Grace, construyendo una línea de tiempo que iba desde su informe original de 2012 hasta la entrega más reciente del mes anterior. Grace cruzaba los códigos de lote con la lista pública de retirada con la atención cuidadosa de quien siempre ha creído que los números, bien guardados, terminan diciendo la verdad. A la segunda mañana, Scarlett tomó una llave de tubo del banco y la sostuvo en el ángulo equivocado. Theodore no dijo nada. Solo se inclinó y le recolocó la mano, no como demostración, solo corrigiéndola, como lo haría con cualquiera nuevo en el taller. Ella registró el ajuste sin comentario. No estaba acostumbrada a que la corrigieran sin explicación, pero empezaba a entender que algunas cosas en ese edificio se comunicaban de otra forma. Luna empezó a llamarla, la señora del buen abrigo y las manos sucias, lo cual era exacto. A la cuarta tarde, Scarlett le preguntó en voz baja si alguna vez había considerado presentarse antes. Cuando Luna tenía 3 años, dijo él, tenía tal vez $400 en una cuenta de ahorros y una caja de registros que habría necesitado un bufete de abogados para presentar correctamente. Oliver Mars tenía un departamento legal completo. Hice las cuentas. No pedía simpatía. Daba datos. Eso es lo que tienen los sistemas como el que tú dirigías, dijo, sin mirarla, solo trabajando con el calibrador en el motor frente a él. No tienen que amenazarte directamente. Solo tienen que hacer imposible la alternativa y luego esperar. Ella no dijo nada durante un rato. Yo nunca supe nada de esto, dijo finalmente. Quiero que lo sepas. Sé que no cambia nada. Te creo, dijo Theodore. Dejó el calibrador. Tal vez esa sea la peor parte, no que supieras, sino que el sistema estuviera organizado específicamente para que no tuvieras que saberlo. Se quedó con eso el resto de la tarde. Oliver Mars la llamó esa misma noche a las 7:45. Ella estaba sentada en el estacionamiento del motel con el teléfono en altavoz, mirando la calle. Sé dónde estás, dijo él. Sé lo que estás haciendo. Su voz tenía la serenidad particular de un hombre que había pasado una carrera manteniendo el control y aún creía que el control era recuperable. No dejes que ese mecánico destruya lo que construimos. Lo que tú construiste, dijo Scarlett. Lo que construimos juntos. Una pausa. Piensa con cuidado. Ella colgó. Por la mañana, la historia había cambiado. Un cable de noticias publicó una nota corta, con fuente anónima, describiendo a Theodore Walsh como un dueño de taller con historial de recibir pagos en efectivo no declarados de una gran empresa automotriz, sugiriendo que su testimonio anticipado estaba comprometido financieramente. La nota era breve, pero circuló. A las 10, 2 clientes habituales habían llamado a Grace para cancelar sus citas.
Teodore se guardó el teléfono en el bolsillo, volvió adentro y empezó el trabajo del día. Grace lo encontró una hora después. ¿Qué quieres hacer? Seguir trabajando, dijo él. Scarlett llegó a las 9 y le contó directamente lo que el equipo de Oliver había hecho, los registros fiscales de 2019 que mostraban que había declarado menos ingresos de los que el Permens. No era fraude en ningún sentido significativo, solo un hombre que no podía permitirse un contador cuidadoso durante el peor año de su negocio. Pero en papel podía presentarse como algo peor. Debería saberlo, dijo ella. Si esto empeora, si encuentra más, entonces empeora, respondió Teodore. No hice nada malo. Hice algo desordenado porque mi vida estaba desordenada. Hay una diferencia. La miró. Si necesitas buscar otro testigo, lo entiendo. No te pido que cargues con esto por mí. Scarlett guardó silencio un momento. Él hace esto porque te tiene miedo. Un hombre con 40 abogados no se pone a revisar los registros fiscales de un dueño de taller porque se sienta confiado. Teodore no respondió. Esa tarde, Luna le preguntó por la nota de noticias. Había oído a Grace hablar. Tenía 6 años y entendía más de lo que los adultos esperaban. La gente dijo cosas malas de ti, dijo, no preguntando, sino informando. Teodore se sentó en los escalones del porche para estar a su altura. Algunas personas sí. Pero yo no hice nada malo. Hice algo lento. A veces lo correcto tarda mucho tiempo y, mientras esperas, puede parecer mal a quienes no están esperando contigo. Luna pensó con cuidado. ¿Scarlett está esperando contigo? Creo que está empezando a hacerlo, dijo Teodore. Fue Grace quien lo encontró. Revisaba las carpetas de 2016, las de los años intermedios, las que Teodore había organizado más densamente, y lo halló a las 11:47 de la noche, cuando Teodore ya se había ido a casa y ella debía haber cerrado una hora antes. Lo llamó desde el teléfono del taller. Vuelve, dijo. Ahora. La carpeta era de la tercera semana de marzo de 2016. Dentro había un recibo estándar de entrega de 6 motores y, grapada en la parte trasera, en un sobre blanco simple, una nota manuscrita en papel membrete de Horn Automotive. La letra era de Oliver Mars. Teodore la había visto en suficientes memorandos internos para reconocerla sin duda. La nota decía, maneja esto. No lo registres en el sistema. OM. El código de lote del recibo coincidía con una unidad de un informe de accidente de 2022. Un hombre llamado Dennis Greer, de 41 años y con 2 hijos, conducía un vehículo con ese motor cuando el fallo provocó que el motor se bloqueara bajo carga en carretera. Sobrevivió. Ya no caminaba. Teodore leyó la nota 2 veces. La puso plana sobre el banco y la miró bajo la lámpara. Scarlett llegó en menos de 15 minutos. Se quedó en el banco, leyó la nota y no dijo nada durante un minuto entero. Usó tu taller como bóveda, dijo en voz baja, porque sabía que tú lo guardarías todo a salvo y nunca lo abrirías. Pensó que yo no tenía la llave, dijo Teodore. La llamada a Diana Cole salió a medianoche. Por la mañana, el equipo legal preparaba el paquete de presentación para la investigación federal, 10 años de registros de reparaciones con códigos de lote, el informe de diseño original de 2012, la nota de 2016 y el análisis técnico formal de Teodore que vinculaba cada unidad recibida con el patrón de fallo que había identificado una década antes. Oliver Marsh llegó al taller Walls Auto Repair el martes siguiente por la mañana. Vino solo, sin asistente, sin servicio de auto. Condujo él mismo un sedán plateado y estacionó en el lote con la pulcritud de un hombre que todavía creía en la apariencia del orden. Llevaba un traje que costaba más que un mes de ganancias de Teodore y su expresión era la de alguien que se prepara para negociar. Teodore estaba en el banco de trabajo. No se levantó cuando Oliver entró. Oliver hizo la oferta sin preámbulos. Fue preciso, como lo era en todo, una suma concreta, una petición concreta, la nota de 2016 y el acuerdo de Teodore de caracterizar las entregas como trabajo contratado rutinario en lugar de eliminación extraoficial. A cambio, el problema fiscal desaparecería y la nota de noticias se retractaría. Teodore escuchó todo. Luego dijo: ¿Conoces el nombre de Dennis Greer? Oliver no dijo nada. 41 años, continuó Teodore, 2 hijos. Conducía un vehículo con un motor de lote de tu nota. No murió. Ya no camina. Tomó el calibrador del banco y lo giró entre las manos, sin hacer nada con él, solo sosteniéndolo.
Leo el periódico local. Lo leo todas las semanas. Lo he hecho durante 10 años. Tengo la costumbre de seguir las cosas que la gente cree que nadie está mirando. Oliver intentó una vez más. No puedes ganar contra mis abogados. Sal de mi taller, dijo Theodore. Su voz no cambió. Tengo un cliente a las 10. Oliver Marr se quedó en el centro del taller Walls Auto Repair y miró la habitación, las viejas herramientas en sus ganchos, el calendario descolorido en la pared, la pequeña foto enmarcada de Luna a los 3 años pegada junto al teléfono de piezas, los archivadores azules visibles a través de la puerta del almacén. Miró todo aquello y entendió algo que su posición, sus abogados y sus 40 años de influencia cultivada nunca lo habían preparado para enfrentar. Un hombre que no tiene nada más que proteger es un hombre al que no puedes amenazar. Se fue sin decir otra palabra. Scarlett había estado de pie al lado del edificio. Lo había oído todo. Cuando Theodore salió, ella estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados y la mirada en la distancia media. Intentará algo más, dijo. Probablemente, respondió Theodore. No cambiará lo que hay en los archivadores. La audiencia federal se celebró un jueves por la mañana. Theodore llegó con pantalones caqui y una camisa blanca abotonada, no un traje, solo ropa limpia planchada con cuidado. Llevaba el paquete de presentación en una caja de banco estándar, de las que cuestan $3 en la papelería. Se sentó en la mesa de testigos y dijo la verdad. La contó desde el principio, el trabajo de diseño original, el informe de 2012, la reestructuración, la primera entrega, los 10 años de registros, la nota de 2016. Organizó su testimonio como organizaba sus registros de mantenimiento, cronológico, claro, sin adornos. Cuando uno de los miembros del comité le preguntó por qué había mantenido una documentación tan exhaustiva durante una década, hizo una pausa antes de responder. Porque era ingeniero en esa empresa, dijo. Los ingenieros no tiran los datos. Fue una frase callada. Describía 10 años. Diana Cole presentó el análisis técnico esa tarde, los cruces de códigos de lote, la línea de tiempo desde 2012 hasta el presente, el informe de fallo original y la nota de 2016 con la propia letra de Oliver Marr en papel membrete de Hall Automotive instruyendo que se mantuviera fuera del registro oficial un lote defectuoso conocido. Cuando Oliver Marr ocupó el asiento de testigo a la mañana siguiente, llevaba 4 abogados y una declaración preparada de 47 páginas. Para la segunda hora de interrogatorio, su versión de quién sabía qué y cuándo había empezado a contradecirse de formas cada vez más difíciles de conciliar. Los huecos en sus registros, frente a la completitud de los de Theodore, contaban una historia que 47 páginas no podían corregir. El resultado llegó 3 semanas después. Oliver Marr fue remitido para enjuiciamiento criminal por ocultación de evidencia y encubrimiento intencional de violaciones de seguridad. Scarlett Horn fue formalmente retirada de la lista de sujetos principales. En el apéndice técnico del informe de investigación, Theodore Walls fue citado como proveedor de documentación independiente crítica sin la cual no se habría podido establecer el alcance completo del encubrimiento. Leyó esa frase una vez, dobló el informe y lo puso en el estante encima del banco de trabajo, junto a la foto enmarcada de Luna. El mes siguiente transcurrió como la mayoría de los meses en Walls Auto Repair. El trabajo era constante. Llegaron algunos clientes nuevos después de la cobertura mediática, gente que había leído la historia y sentía que un taller dirigido por un hombre así probablemente no les cobraría de más, lo cual era cierto. Los clientes antiguos regresaron. El calendario de la pared se llenó de cambios de aceite, alineaciones y un trabajo de transmisión que Theodore esperaba con ganas. Grace pegó una hoja de papel en la parte delantera de los archivadores azules. Decía, completado 2014-2024. Había encontrado un marcador azul casi del mismo tono que los gabinetes, lo que le agradó. Scarlett llegó un viernes por la tarde, 3 semanas antes de que tuviera que volver a Columbus para finalizar el proceso de reestructuración de la empresa. Llevaba un abrigo que Theodore no había visto antes, más suave que sus cosas habituales, algo que probablemente había comprado en Dunbar en lugar de traer de casa. Llevaba un sobre manila. Se lo entregó sin discurso. Dentro había un documento legal, varias páginas, formal en estructura. Su nombre aparecía en el primer párrafo. Era un acuerdo de restitución de derechos firmado por la Junta Reconstitutiva de Hall Automotive que devolvía el crédito de atribución en la serie de motores HX4 a su diseñador original. Su nombre se restauraría en los registros de patentes y en el archivo de ingeniería. Theodore leyó la primera página, luego la segunda.
Se quedó un largo momento en el banco con el documento entre las manos. No puedo devolverte 10 años, dijo Scarlett. Puedo devolverte tu nombre. Él dobló el documento con cuidado siguiendo el pliegue original y lo guardó en el bolsillo del pecho de su camisa de trabajo. No dijo nada de inmediato. El silencio no era incómodo. Era el silencio de una habitación donde algo se había dejado en el suelo después de haberlo cargado durante mucho tiempo. ¿Aprendiste algo?, preguntó él. De todo esto. Ella lo pensó. Le dio una consideración real, del mismo modo que había dado consideración real a las carpetas de los archivadores azules, y él respetó eso de ella. Aprendí, dijo finalmente, que las personas que dicen menos suelen ser las que más cargan. Él asintió una sola vez, lentamente. Significaba que la respuesta era suficiente. Luna llegó corriendo desde el fondo del estacionamiento, donde había estado dibujando con tiza en la vieja plataforma de concreto. Se estrelló contra Theodore a la altura de la cintura sin reducir la velocidad, rodeándolo con los brazos, y luego miró a Scarlett con la evaluación franca de una niña de 6 años. ¿Te vas hoy?, preguntó. Sí, dijo Scarlett. Se agachó al nivel de Luna, algo que no le había resultado fácil 3 semanas atrás. Pero recordaré este lugar. Luna lo consideró con la gravedad que traía a las cosas importantes. Recuérdalo bien, dijo. Aquí es donde mi papá arregla autos. No es donde la gente deja cosas rotas y se olvida de ellas. Scarlett la miró un momento, luego a Theodore, y luego de nuevo a la niña. Lo sé, dijo en voz baja. Ahora conozco la diferencia. Theodore la acompañó hasta el auto. La luz de la tarde era baja y dorada sobre el techo de hojalata verde. Ella le estrechó la mano, no el gesto elaborado de un acuerdo sellado, solo el gesto ordinario de una persona reconociendo a otra. Él vio el auto negro salir del estacionamiento y girar hacia el este, de regreso a Columbus, a la torre de vidrio y al trabajo de reconstruir cosas que habían estado rotas durante mucho tiempo. Luego volvió adentro. Durante 10 años, Scarlett Horn había usado el estacionamiento trasero de Walls Auto Repair como lugar para dejar las cosas que no quería cargar. Lo que nunca entendió fue que Theodore Walls había recogido cada una de ellas, no porque tuviera que hacerlo, ni porque le beneficiara, ni porque planeara algún uso en particular, sino porque era el tipo de hombre que no pasaba junto a algo roto sin tomar nota de dónde estaba el daño, qué significaba y si alguien alguna vez podría usarlo para encontrar la verdad. Había tenido razón en que importaría algún día. Solo que nunca había sabido cuán paciente tendría que ser ese algún día.